Bueno, estoy grabando, ¿sí? Y vamos a ver el contrato de fianza. En realidad el contrato de fianza van a ver que está en la unidad, en la otra unidad, después del contrato de locación, está en la unidad 7. Pero yo me gusta dárselos acá, después del contrato de locación, porque les sirve como ejemplo para aplicarlo en el contrato de locación, precisamente. Me parece que lo ven más claro. Por eso es que se las doy en esta instancia. No significa que el contrato de fianza sea exclusivamente del contrato de locación, de ninguna manera. El contrato de fianza ya van a ver que va a estar asociado a una serie de contratos. Pero bueno, como acaban de ver locación y saben el tema también del garante, acá vamos a verlo más claro. Bueno, entonces el contrato de fianza, vamos a ver que está regulado por el Código Civil y Comercial, por lo tanto, es un contrato que es nominal y típico, que nosotros le decimos cuando están específicamente legislados, y acá en el Código específicamente. Y está legislado, ¿no?, en el Código, desde el Código antiguo, salvo que ahora, después del 2015, con la reforma del Código, se incorporaron algunas cosas nuevas que se las vamos a ver ahora. El contrato de fianza tiene la característica de ser un contrato accesorios. ¿Ustedes vieron cuando vieron la parte general de contratos con el doctor Repullés los contratos principales y accesorios? ¿Sí? Sí, Bueno, entonces, acá los contratos principales son aquellos que se bastan a sí mismos y que no necesitan de otro contrato para su existencia y estar absolutamente completos. En cambio, los contratos accesorios son aquellos que dependen de un contrato principal, tienen que estar agregados a un contrato principal para tener validez. Si no es así, no podrían existir de ninguna manera. Entonces, vamos a ver que los contratos normalmente accesorios, vamos a ver que son los contratos de garantía. Nosotros vamos a tener contratos que garantizan otros contratos y vamos a tener contratos de garantía real y de garantía personal. Los de garantía real son, por ejemplo, los contratos de prenda e hipoteca. Es decir, ustedes compran un auto en una compraventa, o sea, hacen una compraventa financiada y les piden, para garantizar la compra del auto, les piden que tengan un contrato de prenda. Ese contrato de compraventa tenga un contrato de prenda. ¿Qué significa el contrato de prenda? Que el vehículo que ustedes acaban de comprar, se lo pone a nombre de ustedes, queda prendado, queda pactado que si ustedes no pagan, ese vehículo va a ser el primero que se va a utilizar a los efectos de pagar la obligación que no se haya hecho. Es decir, se tiene que iniciar una ejecución prendaria para poder cobrarse de ahí, porque es de ustedes, hay que hacer una ejecución prendaria en función de eso, y si se secuestra el auto, a los efectos, luego de todo un proceso de demanda judicial, para poder cobrarse de ese auto. No hay ninguna otra deuda que pueda cobrarse sobre ese auto prioritariamente a la prenda. Y lo mismo si ustedes contratan, por ejemplo, la compra de una casa, y en la compra de una casa se hace lo mismo con una hipoteca, o sea, las prendas corresponden a los bienes muebles, por ejemplo, los vehículos o máquinas, y las hipotecas corresponden a los bienes inmuebles. Entonces, quiere decir que esa casa, si no se paga en esa compraventa financiada que se hace, o el préstamo que se hace de ella, si no se paga, esa misma casa que se compró, queda como garantía, y en su caso previo todo un juicio, se llama un juicio de ejecución hipotecaria, se va a cobrar prioritariamente a cualquier otra deuda de ahí. Entonces, el contrato de prenda garantía real es la prenda y la hipoteca, son accesorios, por ejemplo, a los contratos de compraventa o a los contratos de mutuo, que los contratos de mutuo que después veremos son aquellos en los cuales se presta algo que es totalmente fungible y consumible. ¿Qué es fungible y consumible? A diferencia que cuando vimos el contrato de locación, que es un bien no fungible, es decir, hay que devolver lo mismo que se prestó. En los contratos de mutuo tienen que devolver una cosa de igual
especie y calidad, pero se supone que lo han consumido. El ejemplo típico es el préstamo de dinero. Es decir, alguien va a pedir un préstamo de dinero a un banco o algo, o a una financiera, y el dinero ese lo tiene para gastar y va a tener que devolver de la misma especie en dólares o en pesos lo que pidió con intereses, por cierto. Entonces, en ese contrato también de mutuo, si es para comprarse un auto, seguramente le van a poner una prenda, si es para comprarse una casa, le van a poner una hipoteca, y además fianza, que fíjense el que estamos viendo acá. La fianza, estas dos anteriores les dije que eran de garantía real. ¿Real por qué? Porque sobre un objeto, una máquina, un auto, una casa, un inmueble. El contrato de fianza es de garantía personal, es decir, hay una persona, un sujeto, que está afianzando la obligación de otro. Es decir, si no cumple la persona a la cual está afianzando o garantizando, va a responder él con su patrimonio. Es un sujeto, por eso se llama una fianza personal. Entonces, ese contrato de fianza va a ir también adherido a un contrato principal. Por sí solos no pueden vivir ninguno, ni la prenda, ni la hipoteca, ni la fianza. Por eso decimos que son accesorios a otro contrato. Entonces vamos a ver nosotros en el contrato de locación que nosotros ya vimos, que ahí vamos a tener el famoso fiador o garante, que forma parte del contrato a los efectos de garantizar que si el locatario no cumple, lo tenga que hacer el fiador. Entonces, en este caso, vamos a ver que también está ahí una fianza en los contratos de compraventa financiado. Van a comprar ustedes un electrodoméstico, no sé, un televisor, algún lugar de las casas que los venden y les van a pedir, si lo compran financiado, con una compra-venta financiada, les van a pedir un fiador también. También en el leasing, en una serie de contratos que puede figurar la fianza como un garante, un sujeto que va a garantizar la obligación de un deudor principal. Si no cumple, van a cumplir a este nos estamos refiriendo en este caso de la fianza, es entonces una garantía personal que va a garantizar la deuda de otro. Entonces, vamos a ver qué dice el código. Dice, cuando una persona se obliga accesoriamente, porque es un contrato accesorio, por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. A satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento del principal obligado. Vamos a ver que las obligaciones, ¿se acuerdan ustedes que ya vimos que las obligaciones podían ser de dar, de hacer y de no hacer? Entonces, si la deuda afianzada es de entregar una cosa cierta, de hacer o de no hacer, siempre va a incluir el hecho de que el fiador pueda cumplir con esa obligación. Si es plata, bueno, pagará el tema de la plata o adquirir algo que sea factible. Si no es factible, va a tener que pagar, queda obligado a satisfacer los daños que resulten de la inejecución, en el caso de una obligación de no hacer o de hacer algo que él no está capacitado a hacer, pero sí va a tener que responder pagando la indemnización por los daños que resulten de no haberlo ejecutado. Entonces, ¿quiénes son las partes del contrato de fianza? Las partes del contrato de fianza son dos. Curiosamente son dos. Nosotros decimos que para que exista un fiador tendríamos que tener el deudor principal, que en el ejemplo que estamos poniendo nosotros, que es el locatario, el que alquila una vivienda, por ejemplo, el locatario, ese es el deudor principal. Tenemos al locador, que es quien le alquila al propietario que le está alquilando la vivienda, que es el acreedor principal, ¿sí? Y nos falta el fiador, es un tercero el fiador. Tendríamos tres. ¿Por qué decimos que en la fianza tenemos dos? ¿Por qué? Porque en la fianza el deudor principal no forma parte del contrato. Acá, en la fianza, la relación del contrato es entre el acreedor principal, en el caso de la locación, el propietario que está alquilando, y el fiador. No forma parte del contrato de fianza el deudor principal, que sería el inquilino. Entonces tenemos parte el fiador, que es el deudor principal, no es parte, no es parte, ni se requiere su consentimiento para la existencia del contrato de fianza. Y el acreedor, en general, la fianza requiere, por supuesto, la aceptación del acreedor. El acreedor tiene que decir, bueno, si le viene bien este fiador. El deudor principal no es parte, incluso puede ser que una persona amiga, supónganse que ustedes están alquilando una vivienda
y ustedes quieren alquilar una vivienda y va, o no sé, un familiar, un amigo a prestar la fianza. No hace falta que sean ustedes, sino que tiene que aceptarla el acreedor y tiene que aceptarlo el fiador. Estas son dos partes. Los caracteres que tiene la fianza son que es un contrato unilateral. ¿Por qué unilateral? Si ustedes se acuerdan, que sea unilateral o bilateral depende de que haya obligaciones, bilateral si hay obligaciones de ambas partes. Unilateral es porque hay obligaciones de una sola parte, que en este caso sería, ¿quién sería acá? ¿Que tiene obligaciones? El fiador, profe. ¿Quién? El fiador. Claro, exclusivamente el único que tiene obligaciones acá es el fiador. El acreedor no las tiene y él no tiene que darle nada, no tiene ni que entregarle la vivienda, no las tiene, y el deudor principal no forma parte. Es consensual, es decir, que es por acuerdo de las partes, es accesorio, como le hemos dicho, accesorio, está adherido a un contrato de locación, a un contrato de compraventa, a un contrato de leasing, a un contrato de mutuo, y es típico y nominado, como les dije, porque ya figura dentro de la legislación como formal. Me preguntan si puedo repetir por qué el deudor principal no es parte. El deudor principal no forma parte porque así lo dice la ley. Dice la ley que solamente el contrato se conforma entre el acreedor principal, que tiene que aceptar ese fiador, y el fiador, que tiene que aceptar ser fiador. ¿Sí? Entonces, así lo establece la ley. El deudor principal no es parte del contrato. El deudor principal tiene su obligación en el contrato general. ¿Sí? Así lo dice la ley. Bien, obligaciones que pueden ser afianzadas. Toda obligación actual o futura, incluso la de otro fiador, puede ser afianzada. O sea que es amplísimo la característica. Bueno, acá vamos a ver algo que me importa muchísimo. Vamos a ver los tipos de fianza, y esto no hay manera que no se los pregunte yo. Siempre, porque me parece que es muy importante y que a ustedes les cambia el panorama del tema de la fianza. Normalmente todos creen que la fianza, hay una sola fianza, un solo tipo de fianza, solo es algo como garante y nada más, existe una sola. Bueno, la realidad es que no existe una sola. Vamos a ver nosotros que vamos a tener 4 tipos de fianza. Entonces, antes de esto, yo les voy a mostrar, ustedes tienen cuando cuando debimos locación, les dejé un modelo de contrato de locación, con muy marcados los puntos, como para que ustedes entendieran cómo forma parte, y en ese mismo modelo de contrato les dejé marcado en amarillo la cláusula de fianza, que es la 17, un modelo de contrato. Bueno, vamos a ver acá, porque yo la puse al final de todo, la coloqué acá en el 15 para no tener que abrir el contrato. Puse esa cláusula 7, esta la tienen todo en amarillo en ese contrato. Y lo que me importa a mí es que ustedes vean conmigo acá, vamos a leer la cláusula. Esto está sacado de un modelo de contrato que la gente normalmente lo buscaba, por ejemplo, en cualquier librería, en cualquier, qué sé yo, en el Siglo, en cualquier lugar que pedían modelos de contrato de locación. La gente común va, lo pide el modelo y lo firman de acuerdo a esto. El propietario, el inquilino y el fiador. Y la gente cree que los lugares que están vacíos son exclusivamente para llenarlos y punto. Que tener mucho cuidado, porque estamos hablando que hay modelos de contratos, no es que hay un solo modelo de contratos, hay un montón de modelos de contratos. Entonces, acá lo que tenemos que ver es si nos conviene o no el contrato que vamos a tener como modelo. Van a ver que no hay una sola forma de hacerlo, de ninguna manera. Este es uno común, y que la mayoría de la gente hace de esta manera. Entonces, lo vamos a leer para que ustedes me digan si entienden lo que dice acá. Esto lo firma la mayor parte de las personas, ¿sí? Las personas comunes y demás lo firman con este. Dice, cláusula modelo del contrato de locación, fiador o fiadores. Bueno, la cláusula fiador o fiadores. Acá al principio está vacío porque es como el contrato de locación común, que ustedes lo van a mirar, que tiene al principio también espacio en blanco. ¿Qué quiere decir? Que acá se va a poner el nombre y apellido y datos personales en este caso, del fiador, así como en el contrato de locación al principio van a poner el nombre del propietario, que va a ser el locador,
y el nombre del inquilino, que va a ser el locatario, con el correspondiente, el DNI, el número de DNI. Recuerden que en el caso del DNI, si uno no, las personas cambian de domicilio o algo, el DNI siempre nos va a dar el domicilio de las personas, buscándolo en el padrón electoral, por eso es muy importante. ¿Qué profesión u oficio tienen? Porque con eso también se sabe si pueden pagar o no pueden pagar. Si están casados o solteros, viudos o divorciados, porque esto es importante también para saber si existe otra persona más también para responder en el caso que fuera un locador o un comprador. El domicilio, ¿m? Y el domicilio, que es muy importante. Supónganse que en el caso del fiador específicamente, que vamos a ver dónde vive, porque no vive en la casa alquilada, si fuera este ejemplo, ¿m? Ni la del comprador si fuera alguien que compró algo. Entonces, vamos a ver que pongo fiador o fiadores. ¿Por qué pongo fiador o fiadores? Porque antes había un solo fiador normalmente y ahora cada vez más colocan como garantía por lo menos a 2 fiadores. Uno con una, que tenga un sueldo, o sea, que tenga un trabajo fijo con sueldo, con recibo de sueldo normalmente, para estar seguro que si no paga el deudor principal, va a pagar el fiador, se le puede descontar de su sueldo. Y el otro fiador que tenga una propiedad a su nombre, que también esto nos da garantía, que tenga una propiedad a su nombre, poder ejecutarle la propiedad. Entonces, estos son requisitos que ponen. Entonces, cada vez más ponen fiadores. Son muy pocos los casos que se ponen un fiador. Entonces, por eso pongo esto. Y vamos ahora a lo que me interesa a mí. Dice, quienes declaran, los fulano de tal, quienes declaran aceptar todas las cláusulas del presente contrato, en este caso uno de locación, en prueba de lo cual lo firman de conformidad. Recuerden que hasta que uno no firma un contrato, el contrato no tiene validez. Se constituyen en fiadores, miren lo que dice acá, lo que está en rojo, solidarios y principales pagadores, con expresa renuncia de los beneficios de división y exclusión, por el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en el presente contrato. Garantiza igualmente el pago de los honorarios y gastos de los juicios que se promuevan contra el locatario por desalojo cuando lo quiero sacar de la casa, una locación, primero un juicio que es para desalojarlo, para que se vaya de la casa el locatario, y otro por cobro de alquileres, deudas de servicios, impuestos, etc. Por desalojo, daños y perjuicios, desperfecto y cobro de alquileres. La fianza subsistirá aún vencido el término del contrato y hasta tanto el locatario permanezca en la propiedad. Hasta que permanezca en la propiedad, el locatario, el fiador, sigue siendo responsable. Comprometiéndose el fiador a pagar los alquileres a la simple presentación de los recibos, si el locatario no lo hiciera en la fecha pactada. O sea, no lo pagó, lo tenía comprometido a pagar hasta el día 5 o hasta el día 10, no lo pagó, dice que puede ir a cobrarle al fiador, llevándole a la simple presentación de los recibos esa deuda. Si el locatario se atrasa en el pago del alquiler, el hecho de no dar aviso al fiador ni demandarlo por parte en este caso el locador, no importa prórroga del plazo al locatario ni al fiador, ni extingue la fianza. Díganme, acá me importa mucho lo que ustedes me contesten. ¿Entienden ustedes claramente lo que dice esta cláusula? Renuncia al beneficio de exclusión en casos de coobligados. No está bueno eso. No está bueno eso, está muy bien. O sea, renuncio. Acá primero dice, expresa renuncia a un beneficio. Me encantó como lo dijiste. A ver, no está bueno eso. O sea, acá lo que me dice, ¿puedo yo no entender todo esto que está hablando acá y los términos? Pero lo cierto es que dice que yo estoy renunciando a un beneficio. No está bueno eso. ¿No les parece? ¿Están de acuerdo con la compañera? ¿Se podría decir que el fiador es garante? Sí, exactamente. Es una... el fiador y garante son sinónimos en este caso. ¿Sí? Son sinónimos. Bueno, a ver qué otra cosa les llama la atención en esto.
A ver, desconecten ordenadamente el micrófono y me dicen. Micaela, al renunciar a dichos beneficios responde por todo el fiador. Claro, claro que sí. Al renunciar a los beneficios va a responder por todo el fiador. Vamos a ver. Claro que sí. Está bueno eso y responde el fiador al renunciar a los beneficios, responde por todo. O sea que acá si lo ponen a analizar sin que hayamos explicado ni qué es el beneficio de división, ni qué es el beneficio de exclusión, que ya lo vamos a ver, pero ya ven ustedes que acá hay algo que no está muy claro, que no está muy bien. Y acá cuando dice se constituyen en fiadores solidarios y principal pagador, ¿qué me pueden decir de esto? El hecho de no dar aviso, creo que se debe dar aviso al fiador. Bien, otra cosa para tenerla en cuenta, ¿sí? Pero concretamente con esta pregunta ahora, es decir, se constituyen en fiadores solidarios y principal pagador. ¿Podrían decirme algo sobre eso? ¿Qué dijimos que la fianza era qué? ¿Era un contrato de qué tipo? Conecten, digo, el micrófono. Y dijimos que el contrato de fianza era un contrato de qué tipo, principal, Accesorio. accesorio. Profe. Bueno, si decimos accesorio, ahora vuelvo a leerles esto. Entonces, ¿Cómo? pienso que dice principal pagador porque el fiador es o sea, como es otro tipo de contrato, no es el principal que debe pagar en el caso de fianza es el Bien, a ver, y mira no vos. otro, que no sea el fiador. Bueno, fíjate lo que está diciendo acá. En caso de que no cumpla De que no cumpla el principal, pero acá está diciendo lo contrario, fíjate vos. Dice, acá estamos hablando que los fiadores, o el fiador, o los fiadores, o el garante, como también se le llama, se constituyen en fiadores solidarios y principales pagadores. Ellos, los fiadores. Claro que sí que en esencia el principal pagador es el que, o el que está alquilando la casa, que está disfrutando la casa alquilada, o el que compró un bien financiado, que está disfrutando el bien, pero el fiador no disfruta nada de esto, pero acá se está constituyendo en fiador solidario y principal pagador. Esto no se da de frente, no se da de bruces, como se dice, con el sentido del accesorio del contrato de fianza. Es como que está violando la naturaleza del contrato de fianza, porque, y también el de locación, porque el principal pagador es el que alquila, y ahí ya lo está dando por entender. Perfecto, 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 perfecto. Es como da esa sensación, ¿sí? Da esa sensación. Acá también me están diciendo principal pagador porque ante cualquier incumplimiento son los primeros a ir a cobrarle por las deudas del que alquila. Y porque el contrato de fianza es entre el fiador y acreedor, bueno, pero acá, por más que sea el contrato de fianza entre acreedor y deudor, decíamos que era accesorio, la esencia del contrato. Entonces, vamos a ver ahora, para entender esto que les estoy diciendo yo, ahora vamos a ver los tipos, y después vamos a volver acá. Vamos a ver los tipos de fianza. Entonces, lo que acá está claro es que acá dice fiador solidario y principal pagador, cuando el pagador, por esencia, el fiador tendría que ser accesorio, no solidario. ¿Se acuerdan cuando vimos las obligaciones solidarias? ¿Se acuerdan cuando vimos las obligaciones solidarias? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? profe. No Sí. es solidarios porque van a responder con el patrimonio de ellos y el acreedor es como que se va a poder cobrar hasta la totalidad de la deuda. Y por Sería la por eso. totalidad de la deuda, claro que sí, ustedes saben perfectamente qué significa ser solidario, que les va a poder cobrar la totalidad de la deuda.
Entonces, eso es medio contrario con los principios de la fianza. Entonces, vamos a ver, acá nos están avisando que nos quedan 10 minutos de tiempo y nos volvemos a conectar. Bueno, vamos a volver entonces al tipo, vamos a ver, volver de nuevo al tipo de fianza y ahora van a entender esto que estamos viendo. Vamos a ver el tipo de fianza. Bueno, vamos a ver que tenemos tipos de fianza, vamos a tener, fíjense acá, la fianza simple, primera, fianza simple. Segundo, vamos a tener fianza solidaria, ¿vieron que recién hablaba de fianza solidaria? Tercero, de principal pagador, también hablaba de principal pagador ahí. Y cuarto, fianza general, una fianza nueva que agregó el nuevo código en la reforma. Bien, resulta ser que el código estableció como principio la fianza simple. En la fianza simple, el código está tratando siempre de proteger de alguna manera al fiador, pero ojo que hay muy poca cosa de orden público. Entonces acá va a estar la autonomía de la voluntad del fiador para poder renunciar a los beneficios. Acá no hay, solo van a ver que hay algunas cosas que son de ley de orden público para protegerlos, pero en las otras no. Si no lo saben, no se van a poder defender. La fianza simple es aquella en la cual el fiador va a gozar de los beneficios de ejecución y de división. Bueno, acá vamos a ver, todavía no sabemos qué es ejecución y división, pero sí sabemos de que son dos beneficios de que goza el fiador simple, de una fianza simple. El beneficio de ejecución dice que es el derecho del fiador a que primero se ejecuten todos los bienes del deudor principal. Es decir, ahí estaríamos en orden, decir que es accesorio. Primero, si no paga, tiene que ir, el ejemplo, el locador, tiene que ir a ejecutarle los bienes al locatario, que es el que está usando la casa y demás, ejecutarle todos los bienes que tenga, el auto, sueldo, todos los bienes que tenga, alguna propiedad que pueda tener, demás, y después recién ir a cobrarle al fiador. Entonces dice, derecho del fiador a que primero se ejecuten los bienes del deudor principal. Las excepciones al beneficio de ejecución, fíjense que son, primero, cuando no correría, es cuando el fiador no puede invocar el beneficio si el deudor principal ha caído en concurso o quiebra, es decir, ha declarado su quiebra, significa que ustedes van a intervenir como síndicos después en estos juicios, que tienen más deudas que el patrimonio que tiene. Entonces, obviamente, ahí ya no hay nada que ejecutarle. Y ahí van a ir contra el fiador. Que el deudor principal no puede ser demandado porque carece de bienes en la República. No tiene nada acá en los bienes, en el territorio. Y cuando la fianza es judicial, ¿vieron cuando decimos nosotros que sale una persona afianzada por los abogados? Bueno, la fianza judicial no hay manera. Y el que me interesa es este que está en rojo. Cuando el fiador ha renunciado al beneficio. En la cláusula de recién, ¿el fiador renunciaba al beneficio de ejecución? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Sí, claramente decía, fíjense lo que decía, volvemos a ella. Dice, se constituyen fiadores solidarios y principal pagador, o sea, está diciendo que no es simple, claramente, ¿no? Con expresa renuncia a los beneficios de división y ejecución, con expresa renuncia, por el cumplimiento de todas las obligaciones. Bien, entonces, vamos a seguir acá, entonces vamos a ver. Quiere decir que acá, cuando renuncia, el fiador ha renunciado al beneficio de ejecución, no hay ninguna ley que lo proteja, es autonomía de la voluntad. Yo siempre les digo que es como que si estuvieran ustedes, van a salir a una tormenta y tienen el paraguas, tienen el piloto, tienen las botas de lluvia y todo, y las sacan, las tiran todo al suelo y salen al medio del diluvio ahí sin nada. Esto es renunciar al beneficio, por la autonomía de la voluntad. Acá no va a haber nadie que los proteja en este caso. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el beneficio de división, que también dice que lo renunciaba. Acá la fianza simple decimos que goza los beneficios de ejecución y división. La ejecución significaba entonces que primero ejecutaba los bienes del deudor principal. Supónganse que fuese una deuda de 100.000 pesos, la que tienen. La deuda de 100.000 pesos van a ejecutar los bienes del deudor principal y entonces en la ejecución de los bienes del deudor principal logra cobrar 60.000 el locador. Quedan 40.000. ¿Qué significa el beneficio de división? Que esos 40.000 que quedaron tienen que ser divididos entre los fiadores que había. Yo les dije que ahora prácticamente siempre son por lo menos 2. Entonces, dividir esos 40.000 que quedaron de los 100.000, si ya le cobraron 60.000, no hay más nada para cobrarle al locador o al comprador, va al fiador, al otro fiador,
y lo pueden dividir esos 40.000 entre los dos, como si fuera una obligación mancomunada. ¿Se acuerdan de las obligaciones mancomunadas? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces, en lugar de pagar, de acuerdo a la cláusula que vimos, la común que ponen, de pagar los 100.000 pesos, acá va a pagar, por ejemplo, 20.000. Vamos a ver el de la fianza, el de beneficio de división. Beneficio de división, derecho del fiador, en la fianza simple, a que la deuda se divida por partes iguales entre todos los fiadores, como una obligación mancomunada. Entonces, es lo que les digo yo, acá les daría, por ejemplo, dividan, quedaron 40.000 después de la ejecución, esos 40.000 se dividen 20.000 cada uno. No le puede exigir más de 20.000 a cada uno de los fiadores. Diferencia a esta otra fianza solidaria, que es la que estaba mencionando recién ahí, mencionaba ¿Profe? fianzas, sí. Sí. Disculpe, le hago una pregunta. ¿Sí? Si en ningún momento renunciamos al beneficio de exclusión, pero el deudor principal se declara en quiebra, ¿ahí tampoco lo puede usar? Entonces, según las... Claro, si ahí sí se declara en quiebra, no lo podemos usar. Sí podemos usar dividirlo entre los fiadores. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Bien, buena pregunta. Bien, ahora vamos a ver el segundo tipo, es fianza solidaria y principal pagador. Fíjense que la otra decía que era fianza solidaria, principal pagador y una renuncia de los beneficios de la fianza simple. O sea, una mezcla importante, pero lo que hacía es hacer que el deudor quede totalmente, el fiador quede totalmente atrapado. La fianza solidaria, ustedes saben lo que son las obligaciones solidarias, el fiador no goza de los beneficios de ejecución ni división. Esto sucede cuando se convenga expresamente o se renuncia al beneficio de ejecución. Acá se ha convenido expresamente en esa cláusula que va a ser fianza solidaria el principal pagador, y además, por las dudas, se renunció al beneficio de ejecución y división. Si los fiadores son varios, el acreedor puede demandar a cualquiera de ellos por el total de la deuda. Acá no hay el beneficio de división, ¿sí? Acá tendríamos que poner, no tiene, bueno, ¿qué es lo que no tiene? Beneficio de división. De división. Exactamente, no tiene beneficio de división. En este caso, no tiene beneficio de división. Entonces, eso es muy importante. Se los dejo ahí marcadito para que lo vengan. Bueno, no sé qué color era el que le había puesto. Entonces, fíjense, la fianza solidaria, ustedes saben, porque saben perfectamente lo que es una obligación solidaria. Ya no hay nada y se va a hacer cargo de todo. Entonces acá es cuando puede venir directamente y hacerse responsable de todo. Si se constituye en principal pagador, su situación jurídica no es la de un fiador, sino la de un deudor solidario. Y se le deben aplicar las normas relativas a los codeudores solidarios. Es como ponerme exactamente en el lugar del locatario, por ejemplo. Me pongo en el lugar, es como decirle, mire, yo soy bueno, la verdad que esta vez quiero hacer beneficencia. Entonces, si usted no le puede cobrar, o no le quiere cobrar al otro y me quiere cobrar a mí, lo mismo, aunque yo no viva en la casa y todo, pase por mi casa y cobre. Es como decirle eso, ¿sí? Acá en la fianza solidaria tendría que darle un aviso, primero decirle, bueno, al otro es preguntarle, ¿me va a pagar? No, listo, se viene acá. Acá ni eso, se coloca en el mismo lugar. Fíjense, sí. Por ejemplo, en la fianza solidaria, ¿no hay como una protección, por ejemplo, que tenga que el locador, por ejemplo, tener que ir a cobrarle antes al locatario, o puede ir directamente ir a cobrar al fiador? No, en la fianza solidaria tendría que ir primero a cobrarle, pero si otro le dice que no, sigue el camino. En cambio, en el principal pagador ni siquiera eso. ¿Sí? Pero no puede, pero podría en vez de directamente, o sea, como que sí o sí tiene que ir primero al locatario, no puede directamente saltarse y ir al fiador. En la solidaria, en principio, sería así. Pero acá se está constituyendo en solidario, en principal pagador, y bueno, lo único que significa no es que lo vaya a ejecutar, como dices, en el beneficio de ejecución, sino que le vaya a preguntar, a cobrar. No le paga, va al otro, el fiador, ¿sí? No como el beneficio de ejecución, que primero tiene que ejecutarle los bienes. ¿Sí? Es como una obligación solidaria. Bien, gracias, profe. ¿Sí? Bien. Principal pagador se pone en el mismo, no sé, decidió hacer beneficencia y se pone en el mismo lugar.
¿Ustedes creen que la gente sabe cuando coloca esa cláusula